Un vagabundo salvó a un niño de un accidente, pero cuando la policía llegó, reveló una identidad que dejó a todos sin aliento. En una ciudad tan vasta como indiferente, la rutina diaria de millones de personas avanzaba como un reloj imparable. En sus calles, bajo un puente gris y desgastado por el tiempo, vivía Marcelo, un hombre cuya vida había sido reducida a lo esencial. Un cartón para dormir, ropa vieja que apenas lo protegía del frío y un par de objetos que guardaba como recuerdos de tiempos mejores. Marcelo había llegado allí hacía 5 años. Cada día era una repetición del anterior. Se levantaba temprano, recogía materiales reciclables para vender y con suerte reunía lo suficiente para un pan y un café caliente en la cafetería más económica que encontraba. A pesar de las adversidades, siempre mantenía una actitud tranquila, observando el ir y venir de la gente con una mezcla de melancolía y resignación. Los transeúntes rara vez le dirigían la mirada. Para ellos, Marcelo era invisible, una sombra más entre las muchas que la ciudad albergaba. No pedía limosna ni causaba molestias, y quizás por eso pocos se detenían a preguntarle quién era o cómo había llegado allí. Pero bajo esa apariencia de abandono se escondía un hombre con una historia que pocos podrían imaginar. Era un martes por la tarde cuando el clima, como si reflejara los sentimientos internos de Marcelo, cambió bruscamente. El cielo azul se tornó gris y una tormenta inesperada empezó a azotar la ciudad. Marcelo observaba desde su rincón mientras las gotas de lluvia golpeaban el asfalto con fuerza, formando riachuelos que bajaban por las aceras. En medio del caos, algo inusual llamó su atención. Un niño pequeño, empapado por la lluvia, estaba parado al borde de la acera frente a una transitada avenida. Parecía perdido, con la mirada fija en el otro lado de la calle, como si esperara a alguien. El tráfico avanzaba lentamente debido a la lluvia, pero un autobús, que venía a toda velocidad, rompió la monotonía del momento. Marcelo sintió un escalofrío. Desde su rincón, vio cómo el niño daba un paso hacia adelante, ajeno al peligro que se aproximaba. Su instinto lo impulsó a actuar sin pensar. Con un movimiento rápido salió de su refugio y corrió hacia el niño, esquivando charcos y autos. Apenas logró empujar al pequeño fuera del camino antes de que el autobús pasara rozándolos. Ambos cayeron al suelo, empapados y temblando. El niño comenzó a llorar, pero estaba ileso. Marcelo, jadeando, se aseguró de que estuviera bien antes de levantarse lentamente. Para él había sido un acto instintivo, algo que cualquiera habría hecho. Pero para quienes lo observaron, era un acto heroico. Una mujer joven con el rostro desencajado por el miedo apareció corriendo desde una tienda cercana. «¡Nicolás!», gritó mientras se arrodillaba junto al niño y lo abrazaba con fuerza. «Dios mío, ¿estás bien?». El niño señaló a Marcelo con un dedo tembloroso. «Mamá, ese señor me salvó». La mujer levantó la mirada hacia Marcelo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias. No sé cómo agradecerle. Usted salvó la vida de mi hijo». Marcelo, aún recuperando el aliento, negó con la cabeza. «Solo hice lo que debía hacer», respondió con humildad. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de las sirenas policiales interrumpió el momento. Un oficial de policía se acercó rápidamente, mirando la escena con interés. La multitud que se había reunido comenzó a explicar lo sucedido, y uno de los testigos señaló a Marcelo como el hombre que había salvado al niño. El oficial, con un rostro serio pero curioso, se dirigió a Marcelo. «¿Cuál es su nombre, señor?». Marcelo dudó por un momento, como si las palabras le pesaran. «Marcelo Herrera». El oficial frunció el ceño al escuchar el nombre. Sacó una libreta de su bolsillo y comenzó a revisar algo en ella. «¿Marcelo Herrera?», repitió como si tratara de confirmar algo. «¿Es usted el Marcelo Herrera de Los Álamos?». La pregunta pareció congelar a Marcelo. Por un momento bajó la mirada antes de asentir lentamente. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de volverse hacia él nuevamente. «Señor Herrera, necesitamos que venga con nosotros. No está bajo arresto, pero hay algo que necesitamos confirmar».
La madre del niño, cuyo nombre era Laura, intervino rápidamente. «Espere, este hombre acaba de salvar la vida de mi hijo. ¿Por qué lo están llevando?». El oficial explicó: «Hace años que este hombre figura como desaparecido en nuestros registros. Necesitamos verificar su identidad». Marcelo no mostró resistencia. Simplemente asintió y subió al vehículo policial, mientras Laura insistía en acompañarlos. En la estación de policía, la historia de Marcelo comenzó a salir a la luz. Años atrás, había sido un exitoso empresario, dueño de una cadena de hoteles de lujo y conocido por su carisma y generosidad. Sin embargo, la vida le había jugado una serie de cartas crueles. Primero, un accidente automovilístico había arrebatado la vida de su esposa e hija, dejándolo devastado. Poco después, un socio en quien confiaba lo había traicionado, dejándolo en la ruina financiera. Incapaz de superar el dolor, Marcelo había abandonado todo, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando Laura escuchó su historia, no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué no pidió ayuda?», preguntó, incrédula. Marcelo la miró con tristeza. «Porque cuando lo pierdes todo, incluso las palabras se sienten inútiles. Pensé que nadie podría entender lo que sentía». La historia de Marcelo y su acto heroico no tardó en llegar a los medios. Las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre el hombre que, a pesar de no tener nada, había arriesgado su vida para salvar a un niño. Personas de todo el país comenzaron a ofrecer ayuda, pero Marcelo, aunque agradecido, se mantuvo reservado. Sin embargo, fue Laura quien marcó la mayor diferencia. Decidió ofrecerle un trabajo en su pequeño negocio de flores. Al principio Marcelo dudó, pero finalmente aceptó. Poco a poco comenzó a reconstruir su vida, encontrando en su trabajo y en la amistad con Nicolás un nuevo propósito. El niño que lo visitaba a diario se convirtió en su mayor inspiración. Para Marcelo, Nicolás no solo representaba la vida que había salvado, sino también una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Con el tiempo, Marcelo logró salir de las calles. Aunque nunca recuperó su fortuna, encontró algo más valioso: una comunidad que lo aceptaba, un niño que lo veía como un héroe y una mujer que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Marcelo nos enseña que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una oportunidad de redención. Su historia es un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo, no solo en quienes las reciben, sino también en quienes las realizan. Porque, a veces, los verdaderos héroes no llevan capas ni viven en mansiones. A veces están bajo un puente, esperando el momento de demostrar su grandeza. La historia de Marcelo es un claro recordatorio de que, a pesar de las adversidades y de los momentos más oscuros de nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de renacer, de encontrar un propósito y de hacer el bien. Marcelo, un hombre que había perdido todo lo que le era querido, se convirtió en un símbolo de la redención a través de un acto simple pero profundamente significativo: salvar a un niño en peligro. A menudo, la vida nos enfrenta a situaciones donde la desesperanza parece envolverlo todo, y muchos sienten que no hay salida. La tristeza, el dolor y la sensación de fracaso pueden llegar a ser tan abrumadores que creemos que nunca podremos volver a encontrar la luz. Sin embargo, la historia de Marcelo nos demuestra que, incluso en el momento más oscuro, una acción genuina, desinteresada y compasiva puede encender una chispa de cambio, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Lo verdaderamente impactante es que, a pesar de estar en una situación de extrema vulnerabilidad, Marcelo no se detuvo a pensar en su propio sufrimiento cuando vio al niño en peligro. Actuó sin dudar, sin importar su propio bienestar. Este tipo de valentía no siempre se mide por la magnitud del acto, sino por la pureza de las intenciones. Es en los momentos de crisis cuando, a menudo, mostramos nuestra verdadera esencia, y es en estos momentos cuando la bondad tiene el poder de cambiarlo todo. Marcelo no solo salvó una vida ese día, salvó también la suya. En su encuentro con Laura y Nicolás, encontró la oportunidad de reconstruir lo que había perdido: su confianza, su dignidad
y su esperanza. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos sentido que estamos demasiado rotos o demasiado perdidos para cambiar nuestra dirección, y cuántas veces, en realidad, la oportunidad de un nuevo comienzo está más cerca de lo que imaginamos. Nos recuerda, además, que los héroes no siempre son los que tienen grandes riquezas o poderes. A veces los héroes son aquellos que, con un corazón generoso y una mano extendida, nos muestran que siempre hay una forma de salir adelante, aunque parezca imposible. Marcelo es un héroe no porque haya tenido la vida perfecta, sino porque, a pesar de sus heridas, fue capaz de dar lo mejor de sí mismo cuando más se necesitaba. Al final, la verdadera lección que nos deja esta historia es que, a través de la empatía, el sacrificio y la bondad, siempre podemos encontrar el camino de vuelta. La vida, aunque nos golpee y nos haga caer, nunca está exenta de nuevas oportunidades para levantarnos. Todo depende de nuestra capacidad de ver más allá de nuestro dolor y de actuar con el corazón. A veces, el mayor acto de valentía no es cambiar el mundo entero, sino cambiar nuestra propia historia. Y eso por sí mismo es suficiente. ¿Qué te ha parecido este relato? Espero que te haya gustado. Tenga un maravilloso día y nos vemos en el siguiente. Una enfermera visitó un paciente rico en una mansión. Al descubrir una foto suya en un retrato familiar, un escalofrío recorrió su espalda. Antes de empezar, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Clara Mendoza, enfermera profesional desde hacía 12 años, llevaba una vida sencilla pero llena de propósito. Amaba su trabajo, aunque no podía negar que a veces era agotador tanto física como emocionalmente. Había conocido a cientos de pacientes, cada uno con sus propias historias, penas y esperanzas. Sin embargo, nunca habría imaginado que un caso cambiaría su vida para siempre. Un día recibió una llamada de la agencia privada donde trabajaba. Un nuevo cliente había solicitado atención domiciliaria exclusiva. Guillermo Montenegro, un anciano millonario dueño de una de las propiedades más imponentes de la ciudad. El trabajo prometía ser bien remunerado, pero con horarios exigentes y, según rumores, un paciente de carácter difícil. Clara aceptó. Había lidiado con todo tipo de personalidades en su carrera y el dinero extra le vendría bien para cubrir algunos pendientes. Además, la curiosidad por la famosa mansión Montenegro la intrigaba. El día que Clara llegó, una leve niebla envolvía la propiedad. La mansión era majestuosa, un edificio antiguo que mezclaba arquitectura colonial con detalles modernos. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con fuentes que parecían susurrar secretos al viento. A pesar de la belleza, Clara no pudo evitar sentirse pequeña y fuera de lugar. La enorme puerta principal fue abierta por Tomás, el mayordomo, un hombre de unos 60 años con un rostro inexpresivo pero cortesías perfectas. Sin mediar mucho diálogo, la condujo al interior, donde cada rincón parecía sacado de una revista de decoración. Las paredes estaban llenas de arte, retratos de generaciones pasadas y espejos enmarcados en oro. En el salón principal, Guillermo Montenegro la esperaba. Estaba sentado en una silla de ruedas, cubierto con una manta de lana a pesar del clima templado. Tenía el rostro delgado y pálido, pero sus ojos aún mostraban destellos de la fuerza que seguramente lo había definido en su juventud. «Enfermera Mendoza, gracias por venir», dijo con voz grave, su tono cargado de autoridad, aunque visiblemente debilitado por el paso de los años. «No me ando con rodeos. Necesito a alguien que sea puntual, discreto y competente. No estoy interesado en simpatías ni en historias personales. ¿Puede hacer el trabajo?» Clara asintió con profesionalismo. «Por supuesto, señor Montenegro. Mi único objetivo es garantizar su bienestar». El anciano pareció satisfecho, aunque no mostró mayor emoción. Luego Tomás la llevó a recorrer la mansión, mostrándole los lugares que podía frecuentar y aquellos que debían permanecer cerrados. Clara notó que varias habitaciones estaban clausuradas, algo que le pareció extraño, pero decidió no preguntar. Al terminar su turno ese día, mientras caminaba hacia la salida, un retrato en uno de los pasillos llamó su atención.
Era una pintura grande y detallada que mostraba a una familia. Un hombre de aspecto robusto y serio, una mujer elegante con ojos amables y, entre ellos, una niña de rizos dorados y sonrisa vivaz. Clara sintió que el aire le faltaba. La niña del retrato era idéntica a ella cuando era pequeña. El recuerdo enterrado. El hallazgo la dejó intranquila durante toda la noche. Clara buscó en sus recuerdos, pero no podía encontrar nada que explicara cómo su rostro infantil había terminado en un cuadro familiar de una familia que, hasta ese momento, le era completamente ajena. Había crecido en hogares de acogida después de perder a sus padres a una edad muy temprana. Sus recuerdos de la infancia eran fragmentados, borrosos, y nunca había tenido acceso a información sobre su historia antes del orfanato. Siempre había asumido que sus padres biológicos habían muerto y que el pasado no era más que una nebulosa inalcanzable. Sin embargo, ahora, la inquietante similitud con la niña del retrato comenzaba a sacudir esa certeza. Decidió que debía investigar, pero no podía precipitarse. Pasaron los días y cada vez que pasaba por el retrato sentía un escalofrío en la espalda. Finalmente decidió preguntar de manera indirecta. Una tarde, mientras le tomaba la presión al señor Montenegro, comentó: «Es imposible no notar los retratos en la mansión. Son muy hermosos. ¿Es usted quien seleccionó los cuadros?». El anciano levantó la vista y asintió débilmente. «La mayoría son herencias familiares. Otros son recuerdos de tiempos mejores». «¿Y la niña en el retrato del pasillo? Es hermosa. ¿Era alguien de su familia?». Guillermo pareció tensarse. Su rostro se ensombreció, y por un momento, Clara pensó que no iba a responder. «Es Elisa, mi hija», dijo al fin, con voz cargada de tristeza. «Murió hace muchos años». Clara sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil». El anciano asintió, pero no dijo más. El silencio que siguió fue tan denso que Clara no se atrevió a seguir indagando. Esa noche, Clara no pudo dormir. Algo dentro de ella le decía que debía llegar al fondo de la historia. Al día siguiente, aprovechando que el anciano dormía, se aventuró al ático, una parte de la casa que el mayordomo había mencionado como restringida. No pudo resistir la curiosidad. En el ático encontró baúles polvorientos, llenos de documentos, fotografías y objetos personales. Al abrir uno de los baúles más grandes, encontró un álbum de fotos familiar. Allí estaba Elisa, la niña del retrato, en varias imágenes junto a sus padres. Cada foto la hacía sentir más y más inquieta. Elisa no solo se parecía a ella, era prácticamente idéntica a las fotos de su infancia que aún guardaba en una vieja caja de zapatos en su apartamento. Mientras revisaba, encontró algo que le cortó el aliento. Una carta dirigida a Guillermo Montenegro por un orfanato local. En la carta, fechada años atrás, mencionaban haber encontrado a una niña pequeña cerca de la costa tras un accidente. La descripción de la niña coincidía con la suya. Además, encontró su propio acta de nacimiento con un nombre que no reconocía: Elisa Montenegro. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo indicaba que no era quien había creído ser toda su vida. La historia que siempre había asumido sobre su origen era una mentira. Esa misma noche, decidió enfrentar a Guillermo. Bajó con los documentos en mano y se sentó frente a él en el salón. «Señor Montenegro, necesito hablar con usted. He encontrado algo que lo cambia todo». El anciano la miró con confusión y un leve atisbo de temor. «¿De qué habla Clara?». Ella colocó la carta y las fotografías frente a él. Guillermo las examinó con manos temblorosas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No puede ser», susurró incrédulo. «Creo que soy Elisa», dijo Clara con voz quebrada. «Todo coincide. Mi fecha de nacimiento, mi rostro en las fotos. ¿Podría ser posible?». Guillermo comenzó a llorar, un llanto silencioso pero desgarrador. Finalmente asintió. «Siempre pensé que te había perdido para siempre», murmuró. «El día que desapareciste fue el peor de mi vida. Tu madre no lo soportó y enfermó gravemente.
Murió un año después y yo seguí viviendo, pero no como un hombre completo. El anciano alargó la mano y tomó la de Clara. Ella sintió una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía contener las lágrimas. Desde ese día, la relación entre Clara y Guillermo cambió radicalmente. Lo que comenzó como un trabajo profesional se transformó en un vínculo profundo de padre e hija. Clara lo cuidó con más dedicación que nunca, mientras él le contaba historias de su infancia perdida, de la familia que había quedado atrás y de los sueños que había tenido para ella. Cuando Guillermo falleció meses después, Clara no se sintió sola. Había encontrado no solo a su padre, sino también sus raíces. La mansión Montenegro pasó a ser su hogar, no por herencia material, sino porque allí encontró las piezas que le faltaban para completar el rompecabezas de su vida. En el corredor el retrato de Elisa seguía colgado, pero ahora Clara lo miraba con una sonrisa cálida, sabiendo que la niña en la pintura siempre había estado destinada a regresar a casa. La historia de Clara y Guillermo es un recordatorio de cómo el destino puede entrelazar vidas de formas inesperadas, incluso después de décadas de separación y dolor. Clara, quien siempre había sentido un vacío en su historia personal, no solo encontró respuestas, sino también un amor perdido que ni el tiempo ni las circunstancias pudieron extinguir. Guillermo, por su parte, pudo cerrar el capítulo más doloroso de su vida con la dicha de recuperar a su hija, aunque solo fuera en sus últimos días. Su arrepentimiento y tristeza dieron paso a una paz que nunca creyó posible, y en ese breve tiempo compartido con Clara, encontró redención y propósito. La mansión Montenegro, que antes era un monumento al duelo y la soledad, se convirtió en un símbolo de reconciliación y esperanza. Clara no solo heredó una casa, heredó la historia de una familia y el desafío de mantener vivo su legado. En los años que siguieron, Clara transformó su descubrimiento en un testimonio de fortaleza. Con cada paso que daba por los corredores llenos de recuerdos, con cada mirada al retrato de la niña que una vez fue, ella comprendía que había encontrado no solo su origen, sino también su futuro. Una vida construida a partir de los fragmentos del pasado, llena de sentido, amor y propósito.